Vamos entonces a lo que nos convoca la palabra del Señor, la conducta del peregrino en la sociedad. Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 9 al 12. Obviamente este concepto aparece en el versículo 8. Y obviamente venimos hablando ya de algunas cositas que ahora las vamos a hablar de algunos particulares. Cuando nos enseñaron en la escuela sobre nuestros próceres, en general nos enseñaron de ellos solo sus virtudes. Los libros de texto que nos hablan de ellos destilan bondad, nos expresan su buen corazón y las buenas maneras de nuestros héroes, ¿verdad? Sus discursos están llenos de sentido común. Sus acciones son dignas de imitar. Nada hay malo en sus vidas. No hay trazas de egoísmo ni de odiosidades. Todos ellos fueron amantes de la verdad y de la justicia. Bueno, a medida que crecemos vemos que eso no es tan así. Pero así lo presentan los hombres. Recuerdo haber leído una biografía de Francisco de Miranda. ¿Hay algún venezolano aquí? ¿Sí? ¿No? Francisco de Miranda, ¿le suena? Bueno, cuando leí la biografía de él, bueno, parecía, no sé, San Francisco de Asís, o sea, un santo. Pero así escriben los hombres, sobre los hombres. Algo muy distinto ocurre con las Escrituras. Desfilan los héroes de la fe, pero tal cual son, con sus luces y sombras. Así se nos muestra al pregonero de justicia, Noé, embriagado. Al hombre más manso de la tierra, Moisés, asesinando a un egipcio y perdiendo la paciencia en el desierto de Sin. Al dulce cantor de Israel y al hombre conforme al corazón de Dios, David, cometiendo adulterio y asesinando, entre otros pecados, no fueron los únicos. Y al mismo padre de la fe, Abraham, mintiendo para preservar su vida. Al contrario de nuestros libros de textos escolares, la Biblia nos habla de la realidad de los hombres tal cual como son y no como quisiéramos que fueran. Abundando más, un hombre valiente y fiel, abnegado y consagrado al Señor, un hombre que Dios usó para por medio de él hacer prodigios y maravillas, Elías. Sin embargo, las mismas Escrituras también nos dicen de él, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Como creyentes, sabemos que la doctrina de la depravación humana toca a todos los humanos. La creemos y nos apresuramos a afirmarla cuando de cubrir nuestros fallos se trata. ¿Verdad? Otra cosa es con nuestros semejantes. Al ver sus vidas, como que se nos olvida esta doctrina y esperamos de ellos vidas impolutas y ausencia de defectos. Usted no tiene paciencia. Eso lo he oído. Usted no dice las cosas con amor. También lo he oído. Sea cuidadoso con sus palabras. Y un largo etcétera. Aquí hay dos cosas a considerar. Una, yo también soy parte de esa humanidad caída. Y debo sacar primero la viga de mi ojo. La otra es que la vigilancia de estas cosas debe ser permanente, pues con facilidad asombrosa nos constituimos en jueces de nuestros hermanos.
¿Verdad que lo hacemos rápido? Por estas dos razones. A saber, por la corrupción que todavía nos queda, como dice la confesión, y por la facilidad que tengo de erigirme en juez, es que en las Escrituras tenemos muchos textos donde se nos indica las cosas que debemos dejar y también las virtudes que es nuestro deber procurar. Así tenemos en el versículo 8, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Estas son virtudes a procurar y son las que deben exhibirse en el contexto de la congregación. Lo que sigue, los versículos 9 al 12, aunque lo hemos titulado como la conducta del peregrino en la sociedad, ello no significa que excluya a la congregación el comportamiento que se busca. De hecho, la incluye. Versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esto es algo propio de la fe cristiana. Esto está incluido en la sana doctrina, pero parece que se nos olvida a los santos evangélicos. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Eso es moneda corriente entre los que no conocen al Señor, pero a los peregrinos se nos exhorta repetidamente a no proceder de esa manera. Lucas 6:27, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Esto es lo que Jesús nos dice. Y los apóstoles lo reformularon con palabras como Romanos 12:17. No pagáis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. 1 Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Mirad. Esto ya escapa a la responsabilidad que tengo sobre mí mismo. Me habla de que tengo una responsabilidad en la congregación de mirar, de que nadie pague a otro mal por mal. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Todo esto es casi idéntico a lo que nos propone Pedro y que ya nos había puesto como ejemplo a Cristo en el capítulo 2, versículo 23, donde nos dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Por qué se nos dice que debemos obrar así? Perdón, que no debemos obrar así. Ninguno pague a otro mal por mal. ¿Verdad? Ni maldición por maldición. ¿Por qué se nos dice esto? ¿Por qué se nos dice que no debemos obrar así? Pues, porque así obramos. ¿Quién? ¿Yo? Sí. Tú, como en el juego de los niños. Sí, tú. Y yo. Y nosotros. Cuando somos maltratados, en palabras o de hecho, sea real o imaginario, lo normal, lo corriente, lo habitual, es pagar de la misma manera. ¿No me saludó?
no lo saludo. ¿Me ignoró? Lo ignoro. ¿Me evita? Lo evito. No es esa la manera que procedemos. Estos gestos nimios, propios de la inmadurez, se multiplican y pasan a acciones pecaminosas notorias. Aquí no importa quién comenzó primero, pues eso puede tener importancia para el niño, pero todo padre sensato va a cortar la espiral de odiosidad que así comienza y escala. Cuando el impío responde al insulto con insulto, siempre la respuesta es de mayor calibre que la ofensa que se recibió. Y así escalan hasta la agresión física. Lo vemos constantemente en nuestras calles. Hemos de verlo también en nuestras congregaciones. ¿Qué te hace responder de la misma manera al maltrato o al insulto? Escoge un alto concepto de ti mismo. Eso te puede hacer responder de la misma manera. Tienes un alto concepto de ti mismo. O tu orgullo herido. Miren lo que me dijo. Pero tú no escuchaste cómo me dijo. Pero ¿viste cómo me miró? Tu orgullo herido. Y otra, no se hizo tu voluntad. Bueno, si quieren hacerlo así, háganlo. Yo decía de otra manera. Mi idea es mejor. ¿No son todas estas características de tu persona una manifestación visible de la corrupción que todavía permanece en ti? Amados, primera de Pedro 2:11, ya lo saben, ¿verdad? Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En lugar de devolver mal por mal, insulto por insulto, ultraje por ultraje, los peregrinos, por el contrario, dice Pedro, deben devolver bendición. ¿Eres peregrino y extranjero? Si es así, entonces no tienes opciones. Debemos devolver bendición. Devolver mal por bien es satánico. Lo natural es devolver bien por bien o mal por mal. ¿Me saluda? Lo saludo. ¿No me saluda? No lo saludo. Eso es normal. Esa es la vida natural. Pero devolver bien por mal es sobrenatural. No es natural a nosotros. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. ¿Y cómo devolvemos bendición? Bueno, debemos hacer un esfuerzo constante por hablar bien de los que hablan mal de nosotros. De no quedarnos en las palabras, sino buscar activamente el bien de los que nos han dañado. De pasar por alto la ofensa, de ignorar la insolencia, de disimular el desprecio del cual fuimos objeto. Sí, concuerdo contigo que algunos son poco o nada amables. Pertenecen a la familia de los Erináceos.
No hay ningún apellido así aquí. Los Erinaceus es la familia de los erizos. Usted los toma, los toca y se pincha. Algunos pertenecen a esa familia. No hay por dónde tomarlos. Bendito sea el Señor que nos transforma, que nos cambia. Bueno, estos que no son nada, son poco o nada amables, tal vez sea porque han vivido toda una vida a la defensiva, porque nunca han conocido el amor y desconfían de todo y de todos. ¿Es que ellos, los que están en esta situación, no son redimibles? ¿Es que no los puede alcanzar el amor de Dios? ¿Verdad que sí? Dios los puede alcanzar. ¿Y cómo los alcanzará si tú no extiendes tus brazos y ofreces tu pecho? Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Yo estaba perdido y Él me halló. ¿También a ti te alcanzó? ¿Te alcanzó el Señor? ¿Qué tienes que no te haya sido dado? ¿No somos a la verdad tizones arrebatados del infierno? Si te vas a hacer notar, que sea por el calor que entregas, no por el humo que expeles. El calor atrae, el humo contamina. ¿Qué razón nos da el apóstol para proceder de buena manera? Él nos dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¡Qué seguridad, hermanos, nos entrega aquí! En el capítulo 2, versículo 21 nos dice que fuimos llamados a sufrir haciendo lo bueno. Mira el llamamiento. En 5:10 nos dice que este sufrimiento será por un poco de tiempo. Pero aquí se nos dice que nuestra herencia es bendición. Nada ni nadie podrá arrebatarnos lo que Dios en su gracia nos ha dado. Hemos sido llamados para heredar bendición. Y puesto que Dios ha obrado misericordiosamente en nosotros, dándonos abundantemente de su gracia, hemos de hacer lo mismo para con ellos. Es decir, proceder con misericordia y brindando gracia, obrando bien, independientemente del trato que recibamos de ellos. Esta conducta la recomienda el apóstol citando el Salmo 34, los versículos 12 al 16. Aquí es donde Pedro encuentra base para su afirmación en la palabra de Dios. Aquí está el resumen de todo lo dicho respecto de la conducta del peregrino en la congregación y en la sociedad, en todas nuestras relaciones con los demás, sean creyentes o inconversos, sean amigos o enemigos, sean simpáticos o poco amables. Porque la bendición de Dios sobre nuestras vidas solo es posible disfrutarla a plenitud si nuestra conducta es consecuente ante Él. Si invocamos y adoramos a Dios, se nos impone una vida piadosa y reverente durante todo el tiempo de nuestra peregrinación, pues Él no hace acepción de personas y castigará al que es su hijo si éste hace mal, lo mismo que castigará el mal en los impíos, porque no hay hijos consentidos. El Salmo 34 es un salmo de David. Conocer un poco más del contexto de este salmo nos hará apreciarlo más. Aprendamos de la experiencia de vida de David.
El encabezado del Salmo tiene una nota explicativa que ha llegado hasta nosotros. Dice, Salmo de David, el Salmo 34, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Esta situación nos es narrada en el primer libro de Samuel, capítulo 21, los versículos 10 al 15. Allí dice que David huye de Saúl y se va al rey de Gat, Aquis. No hay error en el nombre. El Salmo dice Abimelech, en Samuel dice Aquis. No hay error, porque Abimelech es un título más que un nombre, como Faraón, como César en la Biblia, o zar en tiempos modernos. Es un título. David huye de Saúl porque éste tiene celos de él y procura matarlo. Se vuelve paranoico Saúl y pierde su compostura mental después de desobedecer a Dios y ser desechado para no ser rey. Lo puede leer ahí en el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Él comenzó a envidiar el éxito de David entre el pueblo. En el capítulo 18, los versículos 6 al 9 y también en el 19, versículo 1. David es inocente, pero tiene que huir. Se convierte en un prófugo. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 10 y 11, vemos que David evadió 2 veces la lanza asesina de Saúl. No conforme con esto, intenta dar muerte a David por mano de los filisteos. Lo puede leer en el versículo 17. Y otra manera que le ideó, más perversa todavía, fue haciéndole su yerno, versículo 21. Luego David esquiva por tercera vez la lanza de Saúl, capítulo 19, versículos 8 al 10. Él entonces ahí huye. ¿Dónde huye? Él huye a tierra de los filisteos, al reino de Gat, que era uno de los 5 reinos filisteos. ¿Cómo te sentirías si ves la mano de Dios contigo y a quien tú admiras, desea y procura tu muerte? ¿Cómo te sentirías de ser víctima de injusticia solo por la envidia de otro? David, donde iba, la mano del Señor era con él. Y esto hacía que él fuera más querido por el pueblo. ¿Qué culpa tenía? ¿Cómo te sentirías en un caso así? Es probable que estuvieras perplejo. ¿No entiendo? Que te invadiera el desánimo. Que no pensaras con claridad y que terminaras tomando decisiones con alto riesgo de fracaso. Es decir, malas decisiones. Bueno, eso ocurrió con David. Él huyó a Gat. ¿Recuerdan de dónde era Goliat? Era de Gat. ¿Quiénes fueron vencidos y humillados por manos de David entonces? La gente de Gat. Tal vez pensó David que dado que habían pasado algunos años que nadie se acordaría de eso. Apostó mal. Porque si me hubiera preguntado, yo le habría dicho, David, no estás pensando bien. O sea, esa nación fue humillada por ti. Tú mataste a su paladín. Ellos huyeron delante de Israel. ¿Y cómo vas a ir con ellos? Pero él fue. No bien llegó, lo reconocieron. Capítulo 21, versículo 11. Y David tuvo gran temor y elabora toda una actuación para fingirse loco. Dios lo ayudó y salió ileso. Con este contexto entonces, lee y disfruta
el Salmo 34. Ese es el contexto del Salmo 34. Y si quieres, del libro primero de Samuel, de los capítulos 15 al 31, ese es el contexto. Volvamos ahora a Pedro. Recuerda que el contexto es la persecución y sufrimiento de los creyentes. Persecución y sufrimiento no a consecuencia de la maldad o de la rebeldía de los cristianos, sino a causa de la envidia de tener un comportamiento que condena la conducta de los malvados. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4, dice: a estos les parece cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Ve? Les molesta ahora la vida del creyente. Veamos, 1 Pedro 3:10. Sigamos con Pedro entonces. El que quiere amar la vida y ver días buenos. Los destinatarios de la carta no estaban pasando bien, como tampoco David en su época. Pero tanto David como Pedro y todos los peregrinos aman la vida. ¿No es curioso? Padecemos la envidia, las habladurías, el rencor, las injusticias, las enfermedades, pero amamos la vida. Esto porque amamos a Dios y sabemos que la vida es un don que Él nos da. Es su regalo. Y por ello apreciamos la vida y cada día de esta vida. Disfrutamos la belleza de la creación, el aroma de las flores, la sonrisa de un niño, la curiosidad de un bebé, la armonía de una sinfonía, las manos prodigiosas que tejen notas en el teclado y las que preparan manjares de reyes en la cocina. Qué hermoso. Conversar con amigos, caminar por el parque, leer un libro. Todas estas cosas las disfrutamos a pesar de nuestras limitaciones y sabemos que las limitaciones, desaparecerán en un tiempo no muy lejano, para entonces disfrutar a plenitud la vida en una eternidad con Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer para disfrutar aún más en esta vida? David y Pedro nos dicen: refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. La lengua, nos dice Santiago, es un mundo de maldad y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Tienes lengua? Refrénala. No mientas ni engañes. Observa la vida de Saúl. Comenzó con desobedecer el mandato de Dios y terminó oscureciendo su mente y endureciendo su corazón. Pero en el intertanto no usó bien su lengua. Que tu sí sea sí. Tu palabra debe ser confiable. No la uses para engañar, ni para dividir, ni para sembrar la discordia entre hermanos. Tenemos el ejemplo de Cristo en el capítulo 2, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Sigue David y Pedro, versículo 11, apártese del mal y haga el bien. Otra vez tenemos una referencia al mal. Esta vez no al que ocasiona nuestra lengua, sino al mal en el medio en el que nos movemos, porque es imposible escapar a él. Donde vayamos encontraremos mal, pero no debemos resignarnos a él. No debemos vivir en él. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, ni se te ocurra. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 1 Tesalonicenses 5, 22. Absteneos de toda especie de mal. Es imposible que el mal no me toque.
sufriré pérdidas, injusticia, calumnias, enfermedad y muerte. Pero yo no procuraré la pérdida de otro, sea fortuna, honra o bienestar. No procuraré la pérdida de otro, no practicaré la injusticia, ni en el trato ni en los hechos. No calumniaré a nadie, procuraré la salud del prójimo y no atentaré contra la vida de nadie en palabra u obra. Como peregrino, no cumplo mi deber solo apartándome del mal. Esa es la voluntad de Dios, pero no es el todo, ya que Él también me manda a hacer el bien. El mandato es tanto negativo como positivo. Apártate del mal, eso es lo negativo. Haz el bien, eso es lo positivo. Está bien que me aparte del mal, pero está mal si no procuro hacer el bien. Hechos 10:38 dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Lo mismo Él ha hecho con los creyentes. Nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para que nos exhibamos como pavos reales? No. El texto dice que de Jesús que Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Una de las razones por las cuales nos fue dado el Espíritu Santo es para que hagamos el bien, para que aliviemos el sufrimiento del prójimo causado por el pecado en sus vidas. Considera la parábola del buen samaritano. El sacerdote y el levita se apartaban del mal e iban a cumplir con sus deberes religiosos. Eran estrictos y puntillosos en esto, pero a la hora de hacer el bien, a un pobre hombre herido, miraron para otro lado. Hicieron como que no vieron, no hicieron, se abstuvieron de hacer el bien. Salmo 37, versículo 27. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Isaías 1, versículos 16 y 17 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Nota que debemos dejar de hacer lo malo. Nadie te lo enseña. Hacer lo malo es natural para nosotros. Casi nos convertimos en expertos para hacer lo malo. Pero hacer el bien, eso es distinto. Eso debemos aprenderlo. Y una vez aprendido, debemos ejercitarnos en ello. Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tengo la certeza, creo, que todos los niños son inteligentes. Dios le ha dado a todos los niños una inteligencia. El problema es que algunos no la desarrollan a plenitud porque no son suficientemente estimulados. Ellos deben ser estimulados y desarrollen su inteligencia, sus dones, sus capacidades, sus talentos. Y nos gozamos viendo las cosas que hacen, de las cosas que son capaces, cómo ellos razonan. Es maravilloso, es un mundo de maravilla que Dios nos regala ahí. Los creyentes somos estimulados al amor y a las buenas obras. ¿Dónde? ¿Dónde haremos eso? Versículo 25. No dejando de congregarse. Sí, es ahí. Es la congregación donde somos estimulados. Dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos. Algunos tienen la costumbre de dejar de congregarse y otros no quieren ser exhortados. Si estos son el mismo grupo, o sea, dejan de congregarse y no quieren ser exhortados, en otras palabras, dejan de congregarse porque no quieren ser exhortados, ¿sí? Si estos son el mismo grupo, entonces significa que no solo no hacen el bien, sino que perseveran en no apartarse del mal. David, aunque víctima de los celos y envidia de Saúl, se comportaba prudentemente. 3 veces se nos dice lo mismo en 1 de Samuel, capítulo 18. Era un hombre de paz, y aunque Saúl lo tuvo por enemigo, David nunca lo consideró así, al punto que 2 veces le perdona la vida. Y cuando finalmente Saúl muere a manos de los filisteos, él no se alegra, sino que le embarga la tristeza y compone un lamento que debía enseñarse en todo Judá. Lo puedes leer y puedes llorar con él en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, los versículos 17 al 27. Ahí está el lamento, la endecha, el lloro de David por Saúl, un hombre que lo persiguió. David y Pedro nos dicen ahora, busque la paz y sígala. Esto te lo dice un hombre que nunca consiguió que quien lo hizo su enemigo cambiara de actitud. Que la paz sea esquiva es razón. Que la paz no sea esquiva no es razón para no buscarla. Que la paz sea frágil no es razón para no seguirla. De ahí que seamos exhortados constantemente a Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 2 Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Primero a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 13, tened paz entre vosotros. Segunda Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué todas estas escrituras instándonos a buscar, a seguir, a perseverar en buscar la paz? ¿Por qué? Porque a causa del pecado somos dados a no vivir en paz. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser bienaventurado? Mateo capítulo 5, versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. David y Pedro nos recuerdan en el versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ah, hermanos, qué delicia, qué descanso es que estemos bajo la atenta mirada de Dios. Él es el consuelo del que sufre injusticia. El saber esto es lo que endulza las lágrimas del que padece violencia y calumnia. Esto es lo que da seguridad al que es perseguido sin causa.
Dios está viendo. Él sabe lo que hay. He estado leyendo en estos días distintas biografías de Casiodoro de Reina y realmente estoy maravillado. Cómo este hombre pudo soportar todo lo que soportó. No solamente de parte de quienes lo perseguían y le pusieron precio a su cabeza, el rey Felipe II, sino que también la Inquisición, sino que también sus propios hermanos en Cristo. Desconfiaban de él. Para algunos no era muy, pero para otros tampoco era tan. Cuando él lo único que buscaba era la concordia entre los creyentes. Fue tratado como un hereje, fue acusado de infamias, fue perseguido, no tuvo paz, conoció la pobreza. Pero él encomendó su causa al que estaba seguro que lo veía, que sabía cuál era su situación. El Salmo 31, 19 dice: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Salmo 33, 18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Dios ve, Dios sabe, Él conoce. Y Él no puede ser engañado ni por las palabras salameras, ni por segundas intenciones. No, Él no es engañado. Cuando sus hijos claman, Él oye y responde. Salmo 34, 6. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Es David, que está frente a este rey y a esta gente que dice: tenemos ahora ahora va a ver lo que es bueno. Este pobre clamó y lo oyó Jehová. Pero así como sus ojos se deleitan con el justo y atienden al humilde, no solo mira de lejos al altivo, sino que, nos dice, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Se nos dijo antes que debemos refrenar nuestra lengua del mal y que debemos apartarnos del mal. Ahora se nos da la razón y es para echarse a temblar. El Dios Todopoderoso, que ante su voz las rocas se parten y la tierra tiembla, el omnipotente y omnisciente Dios de toda criatura, está contra aquellos que hacen el mal. Tú no quieres un adversario así, pero es el adversario que tienes si no te apartas del mal. Él destruirá a todos quienes se le oponen. Hebreos 12, 29 dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 10, 27 se pone peor para los adversarios, aquellos que insisten en la maldad. Para ellos habrá, dice, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Estas no son imágenes de mentes enfermas. No, hermanos, es la revelación del mismo Dios. Cuando la maldad de los habitantes de Canaán subió hasta el cielo, Dios usó a su pueblo para erradicarlos de sobre la faz de la tierra. Pero Israel fue el instrumento. La acción provino de Dios. Deuteronomio 9:3 nos dice: entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho.
No actúa con cordura quien se opone a Dios. No puede ganar, ni salirse con la suya. Podrá parecer por un tiempo que el mal avanza, pero Dios ha decretado su fin. La ruina de los hombres que se oponen a Dios está asegurada, pero también está asegurada la dicha eterna de aquellos que acuden a refugiarse bajo la sombra de sus alas. Por lo tanto, querido, refúgiate en Dios. Acude a Jesucristo. Él es el Salvador y el Redentor de los hombres. Él pagó el precio que todos tus pecados merecían con su muerte en la cruz del Calvario, pero resucitó para tu justificación. Él te declara justo, no porque lo seas en ti mismo, sino porque te viste con la justicia de Cristo. No puedes escapar de tu maldad por ti mismo, pero puedes acudir hoy a Jesucristo. Ven a Él. Él te dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y ya en Él vas a conocer el perdón, la dicha, la paz y el bien. Y pasarás a formar parte de los extranjeros y peregrinos. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos.